Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo en Israel y Palestina. Sigo con dolor y aprehensión lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. También por las personas fallecidas y heridas. Por le famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto. El Papa manifiesta su cercanía a las personas que han visto un día de fiesta convertirse en un día de luto. È diritto di chi è attaccato a difendersi, ma sono molto preoccupato. Estoy muy preocupado in cui vivono i palestinesi a Gaza. Por el asedio en que viven los palestinos en Gaza. Ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Alimenta el odio, la violencia, la venganza y causan solo sufrimiento a unos y a otros. Oriente Medio no tiene necesidad de guerra, sino de paz. De una paz construida sobre la justicia, sobre el diálogo y sobre el valor de la fraternidad. Tra tutte le cose drammatiche che viviamo questi giorni abbiamo avuto una consolazione, un conforto da parte del Santo Padre. Me ha chiamato l'altro ieri. Entre todo el drama que estamos viviendo en estos días hemos tenido un consuelo, un acercamiento por parte del Santo Padre. Me llamó ayer y también anteayer para preguntarme cómo estaba la situación, pero también para informarse sobre la comunidad parroquial de Gaza, y me expresó su cercanía y preocupación. Le agradecí su llamamiento por el fin de toda guerra y para que haya paz, esperando que la paz llegue pronto. Quería mostrar su cercanía y ayer, después de enviarle su saludo y su oración, llamó al padre Youssef, a las hermanas y a la comunidad que se han refugiado en la parroquia de allí y le dio su bendición. Verdaderamente un consuelo. Sabemos que la oración del Santo Padre representa la oración de toda la Iglesia. Que su bendición sane todas las heridas de esta tierra. Sappiamo che la preghiera del Santo Padre rappresenta la preghiera di tutta la Chiesa e la benedizione di Lui, e speriamo che veramente faccia sì che guarisca tutte le ferite di questa guerra. El padre Gabriel Romanelli pertenece al Instituto del Verbo Encarnado y es párroco de la Iglesia Latina de Gaza desde hace unos 4 años. La comunidad cristiana de la franja es numéricamente muy pequeña. En esta región exclusivamente musulmana, los cristianos representan el 0,05% de la población. La comunità cristiana di Gaza, cioè, sta soffrendo come soffre tutte le persone. La comunidad cristiana de Gaza está bien, sufre como todas las personas. Gracias a Dios no tenemos víctimas, sin embargo, algunos han perdido sus viviendas o han sufrido daños. Tengo más de 135 personas de la comunidad dentro de la iglesia, si pensamos que son alrededor de 1000. 135 es un número muy alto. En la iglesia ofrecemos todo lo que necesitan, un lugar para dormir, algo para comer y beber, y continuamos un programa espiritual y de apoyo para niños y adultos. Ante tanta necesidad somos, como diría la Madre Teresa, una gota en el mar, pero sin nosotros esa gota faltaría. Esto es lo que nos mueve a hacer el bien todos estos años. Madre Teresa, una goccia di acqua nel mare, un quasi nulla, però senza di noi il mare ne avrebbe una goccia meno di acqua. Ciò che ci muove per tutti questi anni a fare del bene. El padre Gabriel estaba de viaje y no pudo regresar a Gaza. Actualmente se encuentra en la ciudad de Belén, en Palestina. Ho chiesto di entrare, vorrei andare, veramente mi sento comunque so che Querría ir, ha pedido entrar. Sé que esta es la voluntad de Dios, que quería que yo estuviera aquí, pero mi rebaño está ahí, mi gente está ahí, las almas para ayudar están ahí, y por tanto se necesitarían
corredores humanitarios. Son necesarios para la pobreza, las necesidades de salud, agua, electricidad. L'acqua, l'elettricità. Continuo a seguire con tanto dolore cuanto accade in Israele e in Palestina. Sigo con mucho dolor cuanto sucede en Israel y Palestina. Pienso en los muchos, especialmente en los pequeños y en los ancianos. Renuevo mi llamamiento a la liberación de los secuestrados, para que ningún civil sea víctima de los conflictos, mujeres, ancianos. Es necesario garantizar en Gaza corredores humanitarios. Hermanos y hermanas, han muerto ya muchísimas personas. Por favor, que no se derrame más sangre inocente, ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta, las guerras son siempre un fracaso. La oración es la fuerza santa para oponerse al terrorismo y a la guerra. Invito a todos los creyentes, a unirse a la Iglesia en Tierra Santa el martes 17 de octubre a la oración y al ayuno. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición especial de Enfoque. En cuanto a formato, hemos comenzado recordando las peticiones que a lo largo de los últimos días ha venido haciendo el Papa Francisco para que cese el conflicto en Tierra Santa. Lo hacía el miércoles 11 de octubre en la audiencia, lo hacía este domingo también en el Ángelus. Hemos visto también ese reportaje que nos ha llegado gracias a la colaboración con el canal de la Custodia de Tierra Santa, con un protagonista, el único párroco católico que existe, que vive en Gaza, aunque ahora mismo se encuentra en Belén, y eso les da una idea de por dónde van a ir los derroteros de este programa especial, con dos conexiones, una de ellas con Sor Expedita Pérez, religiosa comboniana que se encuentra en Betania. Con ella conseguíamos hablar la semana pasada, lo verán al final de nuestro programa, y es todo un testimonio. Y el que tenemos ya con nosotros es a Fray Luis Quintana, vicecomisario de Tierra Santa en España. Con él vamos a comenzar este programa especial en este día, en este martes 17 de octubre, en el que hemos celebrado esa jornada de plegaria y oración a favor de la paz en Tierra Santa. Fray Luis Quintana, buenas noches. Hola, buenas noches. Siempre es un placer hablar con usted, aunque en estas circunstancias convendrá conmigo que es ciertamente triste, pues hablar de Tierra Santa en las condiciones en las que está desde hace 15 días. Lo primero que le queremos preguntar es cómo están sus hermanos franciscanos. En Tierra Santa, ¿se puede comunicar bien con ellos? ¿Cómo está la cosa? Pues están tristes y doloridos después de lo que hemos pasado con la pandemia tan reciente, que ahora nos encontremos con esta situación de guerra contra Hamás, por el atentado terrorista que sufrimos hace poco más de una semana, pues es algo muy doloroso, pero están bien de salud y con las puertas abiertas de los conventos. Eso es muy distinto. Durante la pandemia se tuvieron que cerrar algunos lugares. Ahora es lo contrario. El Padre Custodio ha enviado a más frailes para reforzar las fraternidades, los conventos, y que puedan seguir pues, con las celebraciones, sobre todo para los cristianos locales, porque durante esta semana pasada pues,
hemos pedido que no hubiera grupos de peregrinos hasta que no llegue un poco más de estabilidad al país. O sea que por un lado se han paralizado las peregrinaciones, por otro lado se han mandado frailes de refuerzo, de acompañamiento a los frailes que están allí en Tierra Santa. ¿Cuántos han sido? ¿Españoles? No, me refiero a frailes dentro de la custodia. Por ejemplo, me decían que en Getsemaní pues, han enviado a otros 3 más, pero no digo desde otros lugares del mundo. Sí que conozco algún fraile que ha ido desde algún lugar del mundo, por ejemplo, ha llegado alguno, pero sobre todo son movimientos internos dentro de la custodia para que los santuarios puedan estar bien acogidos y las fraternidades pues, puedan ser también lugar de acogida y de refugio para los cristianos que ahora pues, tan mal están estos días. Bueno, me imagino que la situación en la custodia, que no es solamente lo que nosotros entendemos con Tierra Santa, que abarca más países de la zona, pues depende de dónde esté y la implicación que esté será más o menos tranquila. Vamos a ir quizás por lo más, cuando hablamos de Tierra Santa todos nos centramos en Jerusalén. ¿Cómo se está en Jerusalén? En Jerusalén, las últimas noticias que tengo de ayer lunes, por ejemplo, era que todo empieza a volver a una cierta y pequeña normalidad. Es decir, los colegios están abriendo, las tiendas se abren, se ve mucho más tráfico por las calles, dejan de sonar las sirenas. Hay un poco más de vida en los supermercados, abren, cada vez hay más compañías aéreas que retoman vuelos. Todavía pues, el AL no ha dejado de volar y de momento son las pequeñas igual, ¿no? Pero también avisan ya pues, que otras un poco más grandes como Air Europa o Iberia pues, próximamente quieren empezar a volar. Quizás eso estarán todavía unos días más. Pero ciertamente ya están empezando a moverse por las calles. Ya digo que sobre todo se nota en el tema de los colegios, el tráfico, las tiendas, todo empieza a retomar. Este es el ambiente que me han dicho de ayer lunes en Jerusalén. ¿Y en el resto de lugares hay algún enclave particularmente más complicado, más peligroso? Sí, en el resto de enclaves, bueno, en Cisjordania también tengo buenas noticias relativamente. Es cierto que normalmente los palestinos no pueden salir de un sitio a otro, están cortados los pasos fronterizos, pero bueno, los extranjeros o los frailes sí que salen de Belén, van al Kuwait, de Maús, y bueno, pues allí me dicen que hay más presencia en las calles de militares, controles, pero la situación es estable. Fue muy importante cuando el presidente de la Autoridad Nacional Palestina pues condenó los atentados de Hamas, al igual que condenó cuando Israel pues se sobrepasa en sus decisiones o en sus medios de defensa, ¿no? Pero esa condena de los atentados de Hamas por parte de la Autoridad Nacional Palestina fue importante y da estabilidad a los sitios de Palestina, pues en concreto estamos hablando de los sitios donde hay presencia cristiana, en Emaús, Jericó, Betania, Belén o Besahur. Fray Luis, no vamos a entrar aquí en explicar este conflicto que yo creo que es inexplicable, pero ¿cómo viven los franciscanos estos momentos de dolor, de violencia en una tierra ya de por sí bastante castigada? Pues yo me asombro de la entereza con la que lo viven y de la paz, porque sobre todo cuanto más tiempo llevan allí, desde nuestro querido padre Artemio español que ya lleva más de 50 años, hasta otros que llevan menos tiempo, 8 o 10 años, pues todos me dicen que están en paz. Es una tierra que de vez en cuando tiene pues estas sorpresas, ¿no? Pues, en este caso pues muy desagradables, pero viven con responsabilidad también, ¿no? Sabiendo pues que cuando las autoridades dicen que no hay que salir, pues no se sale. El padre custodio pues pidió la semana pasada pues que se suspendieran las peregrinaciones, ¿no? Ahora parece que en pocos días, quizá alguna semana, se puedan retomar con cautela. Es cierto que hay ya, hoy me decían algún grupo de peregrinos de Asia, de Oceanía, que están entrando al país a través de Jordania y por el paso fronterizo del norte, pero no es aconsejable, tal como están las cosas, y el padre custodio pues no pide que no se haga, ¿no? Lo normal es que ahora mismo no. Dentro de una semana, pues es posible que ya se empiece a retomar. De hecho, desde nuestra Comisaría Tierra Santa no hemos suspendido las peregrinaciones que va a haber a partir de noviembre,
porque lo que nos dicen allí es que desde ayer, ya digo, que se ve una cierta vuelta a la normalidad. La gente ha sufrido mucho por la pandemia, entonces, sin ser irresponsables, eso nunca, pero sí desean pues, que con las medidas de seguridad posible y si el gobierno de Israel garantiza, pues que se pueda recuperar ese ritmo. Nosotros lo hemos explicado aquí muchas veces, la custodia de Tierra Santa no solamente está para velar, para custodiar los santos lugares, aquellas iglesias, aquellos pues aquellos puntos de encuentro, ¿no?, que nos hacen pues estar más cerca del Evangelio, ¿no?, de lo que se llama el quinto Evangelio, sino que también ustedes tienen un despliegue de colegios, centros de salud, atención a palestinos, a población pues que están en condiciones de pobreza. Claro, esa otra parte de la acción de la custodia franciscana quizás pasa más desapercibida a primera vista, pero quizás es la que más se complica en momentos como ahora. Sí, en efecto, podéis imaginar, porque muchos profesores, por ejemplo, de los colegios que tenemos en Israel, viven en Palestina, porque son colegios para niños árabes, tanto musulmanes como cristianos, y no pueden venir, tienen el paso cerrado. O los niños no han podido ir al colegio durante esta semana. Ya digo que en principio hoy ya están empezando a volver al colegio poco a poco. Entonces, todo se complica, los trabajos. Tenéis que pensar que los cristianos allí es un tanto por ciento muy pequeño, apenas llegan a 200.000 cristianos, y están entre los dos grandes grupos. Por una parte, el Israel judío, que se sienten propios de la tierra, y el país se llama Israel, evidentemente, y los palestinos musulmanes, que pues son mayoría y que ahí pues es, no digo de todos evidentemente, pero de los palestinos musulmanes, pues de un pequeño grupo nació Hamas o la Yihad Islámica, algunos grupos terroristas. Entonces, hay otros muchos palestinos musulmanes pues, que no quieren guerra, que quieren paz, como hay otros judíos de Israel, pero también están sobre todo el grupo cristiano, en el que casi todos son árabes, pero hay algunos también hebreos, de procedencia hebrea, y están en medio de los dos. Por eso estamos tan mezclados, pues que sufren por un lado y por otro, porque ni se sienten identificados con el terrorismo de Hamas, ni se sienten identificados con las pretensiones a veces de algunos judíos extremistas de Israel que quieren pues que todo sea un Estado nacional judío. ¿Y dónde está su corazón? ¿Dónde está el corazón de los franciscanos? Con todos. Nuestro corazón tiene que estar con todos, especialmente con los menores. San Francisco de Asís nos pedía que fuéramos menores y con ellos estamos. No podemos identificarnos con un bando o con otro. Yo no digo que no haya culpables inocentes. Evidentemente que hay culpables, todos aquellos que hacen el mal a otras personas. Pero nuestro corazón, el corazón del franciscano, tiene que estar con todos y especialmente ahora con todos los que sufren. Fray Luis, ¿y por qué ustedes no son un elemento... no sé, se me ocurre que pudiera ser un elemento de encuentro, un elemento de consenso, un elemento de diálogo después de tantos años y además en el día a día demostrándolo? Ustedes dan clases, tienen sus centros abiertos a niños que son musulmanes. Después escucharemos a Sor Expedita que tienen guarderías para niños también musulmanes. La minoría cristiana es... nunca mejor dicho, muy minoritaria. ¿Nadie les llama? Sí. Bueno, musulmanes y también judíos. Y judíos, sí. Tenemos muchas iniciativas, por ejemplo, el Coro Magnificat, que está en Jerusalén, donde pertenecen a él igual judíos, musulmanes y cristianos, tanto árabes como hebreos. Y esta es una iniciativa, pero hay muchas más, ¿no? Y es cierto que los franciscanos quizá no salimos en medios de comunicación con grandes alianzas de paz en un hotel, con líderes de un bando y de otro. Quizá no, lo nuestro siempre ha sido ser menores con los menores. Por eso digo que sin salir en medios de comunicación de hacer grandes alianzas de paz, estamos con los pequeños y los mezclamos pues desde un coro hasta un equipo de fútbol o iniciativas escolares, universitarias,
En trabajos están mezclados en muchísimos casos, trabajos que dependen de los franciscanos de la custodia, pues están mezclados, judíos y musulmanes. Y nuestro deseo es la unidad. Por ese motivo, sí que nos llaman, pero ya digo que no nos llamarán quizá autoridades. En algunos casos también, también son consultados y también hacen de mediadores. Conozco a algunos, en este caso eran musulmanes, me han dicho, dicen, menos mal, gracias a Dios que estáis los franciscanos aquí durante 800 años, porque habéis sabido poner paz, ¿no?, entre unos y otros, al igual que entre las iglesias. ¿Cuántas veces, pues, ortodoxos y armenios, pues, gracias a la colaboración del Padre Custodio católico, pues, hemos hecho, pues, una estabilidad para lugares donde está el status quo, como el Santo Sepulcro, Belén? Así que sí, el franciscano es hombre de paz y también en este caso, pues, lo tiene que ser, pues. Fray Luis, ¿qué nos pide a los que estamos aquí en España, a los que estamos en Europa, a los que nos creemos espectadores, aunque deberíamos estar más implicados? Pues lo que les pido es que Tierra Santa esté en su corazón. O sea, por desgracia llevamos una guerra horrible en Ucrania y Rusia. Por desgracia, Armenia, el pueblo armenio está sufriendo muchísimo. En Kosovo hay revueltas, en tantísimos lugares de África, de América. Pero Tierra Santa es que es mi madre, es nuestra madre. O sea, no es una guerra más. O sea, es que mi madre está sufriendo. Claro que todas las mujeres merecen toda la dignidad del mundo, pero mi madre es distinta que todas las mujeres porque es mi madre la que me ha dado a luz. Entonces, Tierra Santa me tiene que doler especialmente. Esto es lo primero que pido, que cada uno sienta esto como de su propia madre, Tierra Santa. En segundo lugar, pues podemos hacer cosas. Podemos, dentro de poco, la próxima semana, va a venir a España un fraile de Siria, Fray Fadi, y vamos a recorrer distintos lugares de la geografía española, pues para celebrar distintas misas por la paz, ¿no? Estaremos en Valencia, Sevilla, Madrid, Burgos, Santander, quizá Toledo, ahora no lo sé, lo de Toledo, pero bueno, si fuéramos, os lo aviso con tiempo, y ya digo, porque esto ha sido todo tan rápido, a partir del 25 de octubre es cuando va a venir, bueno, pues rezar, unirse a estas misas por la paz en Tierra Santa. Y en tercer lugar, pues no desanimarse, colaborar económicamente. Si alguien tiene una peregrinación pensada, pues que no lo anule, que diga, pues en cuanto pueda voy, porque cada peregrino que va a Tierra Santa lleva un pan debajo del brazo. Esto muchas veces lo he explicado. ¿Por qué? Pues porque da un poquito de ese pan al cristiano que está en la tienda, al cristiano que lleva el autobús, a la agencia cristiana que le recibe allí, o a los que están trabajando en Casanova, o a los que están en distintos lugares dando alojamiento, todo, restaurantes. Entonces es importante que las peregrinaciones, en cuanto se pueda, no precipitadamente, se puedan retomar con la misma fuerza que teníamos antes. Desde luego que sí, fiarse de su criterio, ¿no? No en vano saben de lo que hablan, allí han estado 800 años y allí, bueno, pues son uno de los primeros, de los principales agentes de peregrinaciones. Si nos dicen, ahora está seguro, pues seguro hay que hacerles caso, porque yo en esto, ya termino, Fray Luis, es algo que luego también hemos tratado con otros agentes activos en la Tierra Santa, es que los cristianos siempre se quedan ahí al margen. Todo el mundo habla de los palestinos, habla de los judíos, habla de los musulmanes, habla de los judíos, pero nadie piensa en los cristianos. Y realmente no solamente los hay, sino que tienen un elemento, tienen un papel fundamental. Y si todo el mundo lo está pasando mal, judíos y palestinos, ¿qué decir de los cristianos, que son los más pobres entre los pobres en la escala social? Claro, y los cristianos, ya decía antes, que son palestinos, igual de palestinos que los musulmanes, ¿eh? Ellos, aunque a veces, pues en épocas malas, pues me contaba alguno que en el autobús, por ejemplo, de palestinos, cuando querían salir de Belén, pues les separaban, ¿no?, para causar entre ellos división. Que los cristianos se queden en el autobús y que los musulmanes bajen del autobús, ¿no?, para que entre ellos pues pudiera haber esa rivalidad o envidia, pero no lo han conseguido. La convivencia cristiana, por ejemplo, en Belén, pues están totalmente
integrados. Belén, la fiesta de Belén es el 25 de diciembre, aunque haya mayoría musulmana ahora en la ciudad de Belén. O sea que ciertamente los cristianos están muy integrados en las sociedades palestinas. Y no digamos los cristianos árabes de Jerusalén o de Tierra Santa. En Tel Aviv es una parroquia preciosa que viene a España todos los años en peregrinación. Los cristianos de Tel Aviv vienen a España. Este año han estado por la zona de Barcelona, Montserrat, Zaragoza. Cada año vienen a visitar algunos santuarios. Entonces es una comunidad viva y floreciente. Muchísimas comuniones, muchas confirmaciones, matrimonios, porque es gente joven. Entonces es importante conocer esto, que Tierra Santa no es un lugar donde hay judíos y musulmanes, sino que hay judíos, musulmanes y cristianos. Y unos son palestinos y otros son israelíes. Esto es bueno también que lo conozcamos. Pues muchísimas gracias, Fray Luis Quintana, vicecomisario de Tierra Santa en España. Ojalá que nuestra próxima conversación sea para decir: se pasó esto, comenzamos de nuevo, porque si algo tienen los franciscanos, si algo tienen los cristianos en Tierra Santa es lo de comenzar de nuevo. Nunca desde la novedad, siempre acumulando toda esa experiencia de tantos y tantos siglos. Muchísimas gracias, Fray Luis. Buenas noches. Muchas gracias y buenas noches a todos. Pues efectivamente les contábamos que esto es un formato especial de enfoque, porque lo hemos hecho un poquito por partes. La semana pasada conseguíamos contactar con Sor Expedita Pérez. Ella es misionera comboniana, lleva bastante tiempo en Palestina y concretamente se encuentran ahora en Betania. Tuvieron que salir el día siguiente al comienzo de los atentados de Hamas y a los bombardeos israelíes de la zona de Gaza, y conseguimos, como decíamos, conversar con ella en un testimonio que les ofrecemos ahora íntegramente por el puesto, que cada palabra realmente es todo un testimonio de fe, de alegría y sobre todo de paz. Vamos a escuchar a Sor Expedita. A Sor Expedita hemos hablado con ella en numerosas ocasiones, siempre para contarnos los proyectos que desarrollan tanto en Israel como en Palestina, de la mano de Manos Unidas, al frente de diferentes servicios, sobre todo de una guardería, en la que es un signo de convivencia, porque allí están niños musulmanes, niños palestinos. Pero los acontecimientos que estamos viviendo en Tierra Santa nos hacen volver a llamarla. Le tenemos que agradecer mucho que esté con nosotros a pesar de las circunstancias dramáticas que están viviendo. Sor Expedita, ¿cómo se encuentra? Muy bien, ¿y tú? Pues muy agradecida porque tenga estos minutitos para nosotros, para Canal Diocesano. Anoche hablábamos y me comentaba a la hora de cerrar esta entrevista que ustedes iban hoy a recoger la cosecha de aceitunas. Tenemos aquí en Betania, en la Casa de Espiritualidad, de donde está esa famosa guardería que acoge a niños palestinos, musulmanes y cristianos, tenemos un jardín que tiene unas 20 plantas de aceitunas. Normalmente esta recogida la hacen las hermanas con los trabajadores, pero los trabajadores que son palestinos no han podido entrar desde el sábado. Entonces, nosotras lo estamos haciendo poquito a poquito. Entonces, esta mañana la hemos dedicado a recoger las aceitunas. Y ya en la tarde ya hacemos otras cositas. Cuéntenos, ¿cuál es la situación ahora mismo en Betania, donde usted se encuentra? En Betania aparentemente es tranquilo, pero hay un silencio que no es un silencio de paz. Es un silencio de miedo, es un silencio de espera, es un silencio de muerte. Porque aunque si nosotros no estamos en el sur, donde está sucediendo lo más terrible que uno puede imaginar, pero vemos las imágenes como las ven ustedes. Y son imágenes que sabemos que hacemos pocos kilómetros, como son unos 70, 80 kilómetros, y estamos en medio del fuego, en medio del desastre, ¿no? Entonces, es una realidad, decía antes a Juanjo, a tu compañero, que es un esperar, es un no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero claro, es la oración lo único que nos da la tranquilidad de seguir adelante,
el realizar esa actividad de recoger las aceitunas, que es el símbolo de la paz, y ofrecer todo ese tiempo de oración, porque mientras se recoge, se reza, ofrecerlo todo por la paz, ¿no? Hemos oído esta mañana las atrocidades cometidas contra Gaza, pero también contra los kibbutz. Son atrocidades recíprocas, son falta de humanidad, falta de una conciencia, ¿no? No sabría ni cómo definirlo. Nos ha cogido porque no nos esperábamos una atrocidad tan grande, ¿no? Sor Expedita, usted me contaba que tienen otra casa en la franja, no exactamente la franja de Gaza, pero bueno, digamos que con un muro de por medio tuvieron que salir el domingo. El domingo. Nosotros estamos prácticamente en Betania, esta casa de espiritualidad, el muro está construido sobre el muro de nuestro jardín. Y detrás de ese muro está Palestina. Entonces, nosotros estamos en un apartamento que pertenece a los franciscanos y vivimos allí para poder servir y caminar mejor con las comunidades beduinas, que son con las que nosotras estamos trabajando en este tiempo, 2 de nosotras. Las otras 6 hermanas están en la parte de Israel y nosotras 2 en la parte de Palestina. Pero el sábado, cuando escuchamos todo lo que estaba sucediendo, la sirena, las explosiones, después manifestaciones, actos violentos también en la parte nuestra, dijimos, mejor que salgamos y nos vamos con las hermanas y estamos juntas, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea que ahora mismo están en territorio israelí. Israel, sí. ¿Están sí. todas bien? Estamos todas bien, gracias a Dios, todas. Esta es una zona, no sabía si llamarla neutra, porque son palestinos, pero que viven en zona de Israel, ¿no? ¿Y están tranquilos? Están tranquilos, sí. Hasta ahora, bueno, esta mañana nos decía un padre pasionista, que es nuestro vecino, que anoche hubo algo con los vecinos subiendo para Betfage y que parece ser que mataron a 2. Hubo alguna demostración, algo, ¿no? Pero esto sucede muy de frecuente, o sea que esto no nos coge de sorpresa, ¿no? ¿Y los niños han podido abrir la guardería? La de esta parte nuestra, donde estoy ahora en Israel, la hemos abierto desde hace 2 días, porque nosotras seguimos el currículum palestino. Y entonces Palestina ha abierto las guarderías, o sea, la paró por lunes y martes, pero desde ayer no ha mandado aviso de cerrar. Entonces están viniendo unos 10 niños más o menos, y solamente una de las maestras, porque la otra vive en Palestina, en la Zarilla donde yo vivo, y ella no puede entrar. Yo puedo entrar como extranjera, pero ella no. Ya, ¿en ningún momento se han planteado salir? No, hasta ahora no. No. Si la situación se vuelve muy insostenible y nos vamos a ver en medio de una guerra sin final, sin esperanzas de un final, y no pudiendo hacer otra cosa que rezar, entonces a lo mejor a ese punto nos planteamos, pero por ahora no. Las hermanas que están en Jerusalén, que su actividad está aquí, siguen realizando sus actividades porque son al interno de la iglesia. Entonces lo que es la educación, enseñar en la escuela de betología, o la hermana que está trabajando con el vicariado de los inmigrantes, ellas siguen yendo con mucho temor, entran en Jerusalén, porque cuando suena la sirena es el pánico, un pánico terrible, ¿no? La gente toda por el suelo, con las manos en los oídos, en la cabeza, los llantos que salen de todos inmediatamente, ¿no? Entonces ellas van y realizan y se vuelven a casa enseguida, ¿no? O cuando tenemos que salir a comprar, porque claro, es verdad que la gente está comprando muchísimo, porque han mandado un aviso, no sé quién, porque a mí me llegó el vídeo, pero no sé de quién parte, diciendo acumulen comida para un mes y medicinas.
Hermana, ¿cuánto tiempo lleva usted en Betania? Llevo 2 años. Esto no lo había vivido nunca, aunque tranquilidad tampoco ha habido nunca allí. No, bueno, yo he estado en el Sudán, y en el Sudán todo el tiempo que yo estuvimos en guerra. Pero también allí yo estaba en el norte, la guerra se desarrollaba en el sur y veíamos solo las consecuencias de la guerra, ¿no? Como era el hambre, la violencia, la pobreza máxima y todo esto, ¿no? Pero sentir, por ejemplo, los misiles por encima de mi cabeza, no, es la primera vez. ¿Y cómo vive uno? Pues es como que te quedas ahí parado y dices, a ver dónde va a parar. Antes de ayer, que fue el último que oímos, porque oía que no venía por esta parte, ¿no? Y decía, digo, Señor, que lo intercepten, que no caiga en ningún edificio, que no haya más muertos. Porque los benedictinos dicen que allí prácticamente ese misil ha tumbado todos los árboles del jardín. ¿Que impactó cerca de una comunidad benedictina? Sí, en Latrun. Sí. Hermana, ¿su corazón dónde está? ¿Con quién está? Con los dos. Con los dos. Las víctimas son víctimas. El dolor es igual en un corazón o en el otro. No hay ninguna guerra justa. Y todos son víctimas al final, ¿no? No puedo entrar en temas más concretos, pero digo, las atrocidades no se pueden excusar bajo ningún aspecto. O sea, no hay razón que me justifique las atrocidades que tanto unos como otros están cometiendo. No. Es curioso porque en este contexto siempre se establecen dos partes. Se habla de los judíos y se habla de los palestinos. Se habla de la franja ocupada de Gaza, de Hamas, y se habla del ejército israelí. Pero todos sabemos que en Tierra Santa hay otra comunidad, que es la comunidad católica, la comunidad cristiana. ¿Quién habla de ellos? ¿Quién se preocupa por ellos? Te voy a decir algo que a mí me ha impactado. Yo hoy estoy sin velo, pero cuando estoy en la otra parte estoy siempre con el velo, por respeto a la comunidad beduina musulmana y por respeto a la comunidad cristiana local, que son bastante tradicionales, ¿no? Entonces, caminando, yendo fuera y dentro de los insediamentos, ¿no? Y de los poblados beduinos en el desierto, más desierto y más remoto, yo lo que me he dado cuenta es que el hecho de llevar el velo y una cruz es como si los que tengo delante, musulmanes y judíos, dijesen, es una cristiana, no es violenta, ella está por la paz. Y es curioso que en todas estas demostraciones los cristianos no estamos dentro. Los cristianos locales, por ejemplo, nosotros tenemos grupos de jóvenes que vienen continuamente a molestar en el muro a los soldados y que después molestan a las hermanas aquí y molestan a los vecinos que están en la otra parte. No hay ningún cristiano. Son palestinos, pero musulmanes. Los cristianos no entran, puede ser que entre todos a lo mejor 3, 4, por contarlos, puedan participar. Pero el cristiano en sí, local o extranjero, no entra en las dinámicas de violencia. Y esto lo saben los judíos y lo saben los musulmanes. Y yo creo que es el mejor mensaje que podemos dar. Entonces, la Iglesia Católica aquí tiene una minoría que es palestina, que es la local, y tiene una mayoría que son los extranjeros inmigrantes. Cuando se habla de Palestina, hablamos también de esos católicos, porque también ellos sufren las mismas injusticias y discriminaciones. No es que lo sufren solo los musulmanes, pero los cristianos reaccionan en un modo diferente.
¿no? Ujú. Es un... Hermana, ¿qué nos pide? Oraciones. Oraciones, y tú me preguntabas de parte de quién estás. Seguimos un poco en Facebook, sobre todo mis contactos y los contactos de las hermanas, y me ha sorprendido muchísimo y me ha dolido que muchísimas comunidades cristianas digan, esta noche vamos a rezar por Israel. ¿Y dónde está Palestina? Un cristiano no puede tomar parte. Entonces, yo lo que pido es, recemos, pero recemos por los dos pueblos que están en guerra y que son hermanos. Y yo en estos días estoy de verdad sintiendo, pensando en una hermana nuestra que murió y que fue un ejemplo para nosotras muy grande, Josefa Scándola, donde ella sufrió muchas violencias, pero ella, en su relación con Jesús, aprendió a hacer lo mismo que Jesús. Toda la violencia que ella sufrió, la dejaba transformar por el Espíritu en perdón, en reconciliación y en caridad. Entonces, mi oración en estos días es, Señor, los corazones de todas estas personas, de una parte y de otra, que han perdido seres queridos, deja ya las cosas materiales, pero que han perdido hijos, mujeres, maridos, hermanos, padres, están dolidos, están llenos posiblemente de mucha rabia, de mucha frustración. Ayúdalos a dejar transformar todo este dolor, toda esta rabia en perdón y en deseo de encontrar al otro, de mirarlo en los ojos y decir, es mi hermano, es tan hijo de Dios como lo soy yo. Busquemos otra vía para entendernos. Esta es mi oración de estos días. Pues muchísimas gracias, hermana Expedita, religiosa comboniana, desde Betania, por sus palabras, por su testimonio y también por hacernos llegar, nunca mejor dicho, desde primera línea, la situación que está viviendo su comunidad y también la situación de otras comunidades y de aquel pueblo, ¿no? No vamos a decir aquellos dos pueblos, de aquel pueblo que está acuciado por la guerra, por el dolor, por la violencia. Y ojalá que la próxima vez que nos veamos y hablemos y lo compartamos con todos nuestros televidentes, sea para bien, sea para decir, por fin esto se ha terminado, o por fin este episodio de violencia se ha terminado. Cuídense. Muchísimas gracias. Y seguimos unidos de verdad en la oración por todos. Y sigan sembrando la paz, aunque el terreno ahora mismo no sea fértil para eso. Muchísimas gracias, hermana. Gracias a vosotros. Que Dios os bendiga. Bueno, pues ese es el testimonio de Sor Expedita Pérez, misionera comboniana, que queríamos ofrecerles íntegramente porque entendemos que merece mucho la pena, sobre todo por lo que lleva de verdad, lleva de conocimiento de la historia y lleva también de ese mensaje de paz, de esa paz tan clamada. Ha sido el programa especial de este enfoque de este martes 17 de octubre, un martes en el que toda la Iglesia Universal se ha unido a esa petición de hacer una jornada por la paz, una jornada de ayuno y de oración. También lo ha hecho la Archidiócesis de Toledo en diferentes templos, en diferentes lugares se ha rezado por la paz en nuestro territorio diocesano. Y nosotros nos despedimos también de una forma muy especial. Vamos a poner una oración que ha realizado Rezando Voy para hablar, precisamente pedir por la paz en Tierra Santa. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Oración por la paz en Tierra Santa. Cuando no sabemos cómo rezar. Me acuerdo ahora de tu llamada, amad a vuestros enemigos, rezad
por los que os persiguen. Con esas palabras resonando en mis oídos, rezo por los líderes de ambos bandos, por todos los grupos e individuos que tienen alguna responsabilidad. Te pido, Dios, que cambies los corazones y guíes las lenguas para que sean capaces de ir más allá de la enemistad a la concordia, más allá de la venganza a la reconciliación, más allá de la violencia a la paz. Contempla ahora a Jesús en aquella misma tierra. Imagina a tantas personas que hoy sufren, que hacen duelo por sus seres queridos, que tienen miedo por sus familiares o miedo por unas represalias que se cebarán también en quienes no han hecho nada más que intentar vivir. Piensa si estas palabras del Maestro tienen aún algo que decir, o si son tan solo un sueño truncado para el mundo. Háblale al Señor de lo que sus palabras provocan en ti, de tus resistencias, de lo que entiendes y lo que no, de tus anhelos. Y tratando hoy más que nunca sentir a toda la humanidad como una gran fraternidad, reza con sus palabras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.